9:08 de la mañana, 9:08 en Canarias, momento de mirar la vida con nuestro Comando N, como todos los martes, con Nacho Carretero. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Y con Nuño Domínguez, muy buenos días. Buenos días. Dejadme que empiece por Nuño, porque es el responsable de que ayer nos diera a todos un vuelco al corazón, ¿sí o no? Joder, yo cuando vi un tuit casi me quedo en el sitio. Y yo lo urgente, o sea, la alerta del país diciendo, señores, se acaba de parar el núcleo de la Tierra. Gente saltando por la ventana. Claro, Eso es, sí. yo primero pensé, ¿y ahora qué va a pasar si dejamos de girar el sol? Cuéntanos. A ver, tranquilízanos, Nuño, Tranquilízanos. por favor. Sí, yo hoy he venido a bajar el suflé, porque el suflé se ha ido de control. Pero a mí me gustaba el suflé, también te lo digo. A todos nos gusta. Tenía dejo una de pagar parte... la hipoteca. Era buenísimo. Claro, mañana no voy a trabajar. Hubo alguien que decía en el grupo cuando lo pusimos, dijo, nos va a salir Hacienda a devolver. Porque claro, como todo va a ir al revés, o sea, claro. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver. El apocalipsis no va a llegar. Bueno. Tampoco en las películas estas en las que hay que entrar en el núcleo de la Tierra para ponerlo todo en orden, porque se ha parado. Nada de eso va a suceder. Esto es una cosa que sobre todo interesa a los científicos y que genera efectos medibles pero imperceptibles. O sea, a ninguna persona normal le va a afectar este fenómeno que han observado. Porque estamos hablando de que sí que puede influir en la duración del día, que tiene 24 horas, pero es un milisegundo. O sea, imagínate la de milisegundos que han pasado desde que hemos empezado. Porque, Nuño, igual para el oyente que esté perdido, es que el núcleo ha dejado de rotar e incluso está empezando a rotar en sentido contrario al de la superficie de la Tierra. Lo hablábamos antes fuera de micrófono. Este es un tema de perspectiva, desde dónde miras. Entonces, si tú miras la Tierra desde el espacio, todo está en orden. El núcleo va un poquito más despacio que la corteza, el exterior. Pero todo va en el mismo sentido. Eso sí, si tú estás subido en la corteza, como estamos todos, y miras hacia abajo, hacia el núcleo va más despacio, con lo cual tú lo ves desplazarse hacia el otro lado, aunque en realidad se está moviendo en el mismo sentido. Ya, lo que pasa es que como la corteza va más rápida, da la sensación de que se mueve para el otro lado, pero en términos generales sigue todo moviendo. El carrusel sigue en el mismo sentido. Lo que pasa es que desde el punto de vista particular de la corteza, sí es cierto que se está desplazando. Todo esto es interesante porque parece que hay unas oscilaciones que pueden seguir un ritmo de décadas. Es decir, la corteza se acelera, o sea, el núcleo se acelera y luego se desacelera. Parece que sucedió en los 70 y que está sucediendo ahora. Estamos hablando de efectos mínimos, milisegundos. Los efectos en la subida del nivel del mar serán imperceptibles para todos los mortales y el resto de efectos... Bueno, el nivel del mar subirá por culpa del cambio climático. Por supuesto, o sea, eso es mucho más fuerte. Entonces, no apocalipsis, tranquilos, el núcleo se ha frenado, pero hay que seguir yendo a trabajar, hay que seguir pagando la hipoteca, porque no podemos agarrarnos a esto. Somos mucho más peligrosos los humanos para el planeta que el planeta núcleo. para nosotros. Sí. Vale. Yo es que, claro, primero me entendí que el planeta, que de golpe, que vamos a girar hacia el otro lado. Y digo, bueno, ¿y esto qué quiere decir? Que vamos a girar para el otro lado. No sonaba nada bien, ¿no? Pues, espero haber tranquilizado a todo el mundo. Ya, pero no sé yo si era mejor lo otro, pero... No, lo otro era más divertido. Claro. Lo otro era más divertido, pero más tranquilizador lo que tú nos dices. Bueno. Para ellos, para los científicos, ¿es importante este tipo de hallazgos? Es importante porque igual el núcleo de la Tierra es una de las cosas más desconocidas de nuestro planeta. Sabemos mucho más de la superficie de Marte, de las estrellas, de galaxias que están a millones de años luz, que del núcleo de la Tierra, porque es muy difícil. O sea, no podemos cavar y mirar lo que hay ahí dentro. Es imposible. Solo podemos utilizar terremotos para que atraviesan todo el globo y decir, oye, ¿qué hay ahí abajo? ¿A qué velocidad está rotando? Por eso, este estudio que ha estudiado terremotos desde los años 70 hasta ahora es importante, porque es igual la mejor radiografía que se ha hecho de lo que hay ahí abajo, pero todavía queda mucho. Suerte que tenemos a Nuño, Nacho. Madre mía. Porque tú y yo ya estábamos... Ya puedo respirar. Que no has dormido en toda la noche. Yo venía con ansia. Claro. Mira, escuchen esto. Este sonido, esto es más preocupante que lo del núcleo de la Tierra, ya se lo digo yo, porque así sonaba el Congreso Nacional de Brasil 8 de enero de este año, cuando los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro asaltaron las instituciones. 2 años y 2 días antes, a 6.792 kilómetros de distancia, sentido nor-noroeste, se escuchaba esto. Asalto al Capitolio de Estados Unidos por parte de los seguidores de Donald Trump, que no aceptan la victoria en las urnas de Joe Biden apenas 2 meses antes. 2 ataques a la democracia, Estados Unidos y Brasil, geográficamente a mucha distancia de aquí, pero ¿estas realidades están lejos de la nuestra?
Y es que hoy quiero hablar con vosotros de esto a raíz de un libro de Lluís Orriols, Democracia de trincheras. Ahora hablaremos con él, pero primero quiero preguntaros, hay un estudio de Democracy Report 2022 de la Universidad de Gotemburgo que dice que desde 2011 España ha multiplicado la polarización política por 51. ¿Tú crees que se nota, Nacho? Bueno, no sé si se nota, no desde luego como en Brasil, Estados Unidos, pero en mi opinión sí, y es una percepción personal, me da la sensación de que en los últimos años en la política, al menos en España, se basa mucho más en las emociones y en los sentimientos que en los argumentos. Y cuando la política se basa en las emociones y en los sentimientos, pues entonces empiezan los problemas, porque esto viene de deslegitimar al gobierno, ¿no? Que no es un gobierno ocupa, es un gobierno ilegítimo, pero a mí me parece que eso es un elemento más de una serie de cosas que tienen que ver con esta postura, y que lo que quiere decir es que soy moralmente superior. Me parece que cuando las ideas, en vez de confrontarse con argumentos, se confrontan desde la moral, desde el sentimiento, que los otros son moralmente peores, pues entonces estamos ante el principio del fin. Porque claro, si lo otro es el mal y yo soy el bien, entonces estoy legitimado a derrocar el mal. En nombre del bien, pues vale cualquier cosa si es para instaurar el bien. Y me da la sensación de que por ahí estamos un poco, que vivimos una época, además de un auge muy grande de nacionalismo y populismo, que es cíclico, después de crisis, guerras, suelen aparecer, y el nacionalismo y el populismo son sentimientos, son emociones, no es nada argumental. Y sí que me la da la sensación en España, sin estar para mí cerca de Brasil o esos casos, de que estamos con las emociones en política a flor de piel. Decíamos antes, porque se lo preguntábamos a los oyentes, que ahora recordaré, 900, 100, 800, decíamos, ¿estamos dispuestos, o la gente está dispuesta a escuchar al otro, al que piensa diferente? Es lo que iba a decir, que igual lo que nos pasa más que polarización es que estamos metidos en nuestra burbuja, escuchamos a amigos, a conocidos que tienen las mismas opiniones que nosotros, y no hacemos lo que cuenta Lluís Orriols en su libro, intentar, antes de empezar a hablar con alguien, ponerte en su situación, sí, ¿no? en su persona. Sí. Y igual eso sí que está faltando. Yo en la calle no veo que estemos más polarizados que hace unos años, pero posiblemente sí que estamos más incomunicados los unos de los otros. Es que eso es tanto un ejercicio... clases sociales como grupos, vamos, ideológicamente. Es que yo creo que es un ejercicio muy sano, el esfuerzo de no caer en la cámara de eco, no rodearte de gente que piensa más o menos como tú, se crea una endogamia ideológica. Sí, leer los medios de comunicación que más o menos piensan como tú, escucharla. Y ese ejercicio que decía, que mencionaba Nuño, que explica Lluís en el libro, es muy sano, el ejercicio de la empatía, de ponerte en el lugar del otro. No, mira, no es malo, no es peor que tú por pensar de otra manera, simplemente tiene otras ideas. No es tan fácil. Y te hace más inteligente al final, porque estás haciendo un esfuerzo por intentar ver las cosas de una forma diferente. Pero yo estoy de acuerdo que eso es mucho más perceptible en las redes sociales, que tienen un poco de artificio, que en la calle. Yo en la calle no veo tensión, y el porcentaje muy alto de conversaciones son conversaciones civilizadas. Sí. Vamos a hablar ahora de todo ello. 900, 100, 800 piensan que esta sociedad está polarizada. ¿Cómo lo llevan ustedes? ¿Se relacionan con personas que tienen ideologías opuestas a las suyas? ¿Cómo son las conversaciones? No voy a decir discusiones, ¿no? Las conversaciones con gente que no piensa como uno. Ahí, Ángeles, yo creo que habría que hacer una distinción entre familia y no familia. Iba a preguntar, porque las conversaciones de familia... En su familia, en su círculo de amigos, está la antítesis de sus creencias. ¿Cómo lo piensan? ¿Creen que son unos votantes críticos? ¿Son capaces de criticar lo que hace el partido al que ustedes han votado? Porque, hombre, algo hará mal, ¿no? Pues son capaces ustedes de reconocerlo. 900, 100, 800. Una pausa y se sienta aquí con nosotros Lluís Orriols. Aquí estamos en el Comando N con Nuño Domínguez, con Nacho Carretero. Hoy vamos a reflexionar sobre la polarización, las trincheras ideológicas, el por qué se vota, lo que se vota, porque mañana Lluís Orriols presenta el libro Democracia de trincheras, por qué votamos, a quiénes votamos, así que se ha pasado un rato a hablar con nosotros. Lluís, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Ya sabes por qué votamos lo que votamos? Bueno, a eso me dedico cada día cuando llego a la universidad. Sabemos algo, no del todo, pero sabemos algo, y en el libro intento dar las claves de lo que he intentado investigar en la última década, así que intento dar algunas pistas de ello. Bueno, empezábamos, cuando les preguntaba a ellos, poníamos los sonidos del asalto a los poderes, a las instituciones de Brasil, el asalto al Capitolio. ¿Esto es el extremo de la polarización? Sí, cuando la polarización se convierte en digamos, no dar validez al interlocutor, no dar validez al rival, al oponente, es alguien que no es legítimo, que no
digamos, que no debería estar ni en el debate público porque es peligroso, entonces sí que se deteriora un elemento fundamental en nuestras democracias, que es el consentimiento de los perdedores. Para que las democracias funcionen, los perdedores deben aceptar la derrota y hacer cálculos, como diría, intertemporales, de hoy pierdo, pero mañana, eso es la belleza de la democracia, hoy pierdo, pero mañana me tocará a mí. Cuando se pierde esta lógica de aceptación de los, digamos, del consentimiento de los perdedores, nuestras instituciones están en riesgo. ¿Y tú dirías que estamos lejos de lo que pasó en Brasil, de lo que pasó en Estados Unidos? Bueno, hay ciertos... hay pinceladas parecidas. Esta polarización de corte más emocional, ¿no? Digamos, de rechazo, ya no, digamos, de confrontación política, de mis propuestas son muy diferentes a las tuyas, que esto incluso puede ser beneficioso en algún sentido, ¿no? Porque das un menú amplio a la ciudadanía, ¿no? Sino una polarización más de carácter tribal, ¿no? De hooligans, de trincheras. Eso en España lo vemos, es uno de los países que más polarizados está. Hablamos mucho de Estados Unidos, pero España está en el pelotón, digamos, de salida en esta cuestión. Has dicho tú la palabra también, y la decía antes Nacho, hablaba de las emociones, ¿no? Todo se fundamenta ahora más en las emociones que antes en la política. Una cosa que quiero dejar claro en el libro es que exigimos demasiado a los ciudadanos cuando hablamos de política, porque exigimos que el ciudadano sea racional, piense, digamos, desquitado de emociones, identidades, que vote con el Excel en mano. Y eso es algo que a mí me sorprende muchísimo, porque el ciudadano, cuando va a votar o cuando se aproxima a la política, no deja de ser un homo sapiens, no deja de ser ese animalito, ¿no? Que está en las otras esferas y que no les pedimos en las otras esferas que quite sus emociones, que se desquite de sus identidades y sus pasiones. Pero en cambio llega en política y ya desde los clásicos, se exige al ciudadano ser un superhéroe, que es dejar de ser homo sapiens. Y eso no es así. Es decir, que el hecho de que ahora se habla mucho de... Los ciudadanos votan con el corazón o con las emociones, no con la cabeza. Yo creo que esto es nostalgia boomer. Yo creo que esto no es así, siempre ha habido dosis. Otra cosa es que calibremos el grado, ¿no? Pero siempre las identidades han influido mucho en la política. Ya desde los años 50 del siglo pasado, las investigaciones empíricas en ciencia política muestran que el factor principal para explicar el voto no es el cálculo coste-beneficio, no es el Excel. Son las identidades. Pero, Lluís, una cosa es que le exijamos al ciudadano despojarse de los sentimientos, que efectivamente es injusto, porque siempre van a estar ahí, pero sí que le podemos exigir a los políticos que no utilicen las emociones como herramienta política, como argumento. Y eso no sé si esto lo estamos viendo ahora más que antes, o siempre ha sido así, pero a mí me da la sensación de que hay cierto auge, pues, del sentirse agraviado, de lo emocional, del revanchismo, de que se está utilizando mucho eso. Sí, en eso sí que estoy de acuerdo. Sí que estoy de acuerdo que aunque las emociones, las identidades siempre están ahí, y yo creo que no deberíamos caer en el error de pensar que antes había un homo Excel y ahora es un homo emocional, ¿no? Es verdad que ahora las élites políticas activan mucho más temas de corte identitaria, nacionalismo, lo que se llama la batalla cultural, ¿no? Que hablamos tantas veces, ¿no? Sí. Que está más ligada en cuestiones de identidad, sea de género, sea nacional, sea cuestiones de xenofobia, que otras cuestiones más de corte económico. Porque eso mueve mucho a la gente. Claro, pero por eso que dice Nacho, ¿no? Deberíamos pedirles a los políticos que no apelen tanto a las emociones. Hombre, pero yo también diría, deberíamos pedir a los ciudadanos, a los votantes, que tengan pensamiento crítico. Porque, claro, antes lo comentábamos, nadie reconoce que el partido al que vota lo hace mal. Habría que ser capaces de decir, bueno, yo he votado a este partido, pero esto lo está haciendo mal. Absolutamente. Mira, en el libro, en el segundo capítulo, que se llama Cavando trincheras, intento explicar por qué se cavan las trincheras y por qué es inevitable que los ciudadanos caven trincheras políticas, porque esto es inherente a la psicología del ser humano, ¿no? Y hay elementos de sesgos, digamos, de la mente, trampas que la mente nos hace, que hace inevitablemente que llevemos a la política y otros terrenos a las trincheras. Otra cuestión es que, siendo consciente de ello, busquemos reglas, y algunas propongo en el libro, busquemos algunas reglas para, digamos, no cavar tan hondas esas trincheras, ¿no? Como habéis comentado, ¿no? Antes de entrar en discusión con alguien, apúntate qué crees que esa persona piensa, ¿no? Y intenta contrastar si realmente piensa eso, porque hay mucho prejuicio a la hora de discutir, ¿no? Intenta también siempre escribir cosas buenas del rival y cosas malas del tuyo, porque eso te obliga a entrar en estados de
de confrontación contigo mismo, ¿no? Y una última recomendación que hago en el segundo capítulo, y déjame que aproveche ahora que está ahí. Vienes aquí a hablar de tu libro, Luis. Nunca jalear un zasca. Nunca jalear, nunca retuitear, jalear el toma zasca, Oye, se ha oído desde Pekín. Esas cuestiones dañan muchísimo el debate público. Saca esto, por favor, y colgadlo en las redes sociales. Hombre, este fragmento que acaba de decir Luis Orriols, por favor, claro, saquémoslo y pongámoslo. Porque además de todo es profundamente inmaduro hacer Totalmente. Eso. Es una niñatada Totalmente. absoluta. Pero, Luis, estamos hablando de que está en nuestro ADN como Homo sapiens. Y también hemos hablado de quién lo hace o dónde está esto siendo muy preocupante, Estados Unidos, Brasil. Pero ¿quién lo está haciendo bien? ¿Hay algún país que hayan hecho un pacto de decir, oiga, señores, no vamos a esgrimir argumentos emocionales, las sensaciones, vamos a hacer política basada en hechos? No sé, ¿hay algún ejemplo al que podamos mirar? Mira, sí que hay varianza, ¿eh? Es decir, mira, el caso de los Estados Unidos es un caso precioso para explorar, porque Estados Unidos hace décadas era un país excepcionalmente tolerante en cuestiones políticas, en la que la ciudadanía, los ciudadanos, la verdad que un amigo fuera republicano o demócrata les importaba más bien poco, que si tu hijo o tu hija se casaba con alguien que no era de tu partido, la verdad es que a la gente no le importaba ni lo más mínimo, ¿no? Y sin embargo ahora se considera una cuestión casi, en fin, casi peor que sea un asesino, ¿no? por ser sí. Y hay otros países que siempre ha sido así. Italia tenemos un largo historial de polarización emocional. Y luego sí, es verdad, hay muchísima varianza, pero yo quiero insistir, las trincheras están en todas partes, la varianza es lo que tenemos que mirar, ¿no? E intentar, lo que hablábamos al principio, de aceptar que las trincheras van a estar, pero vigilar que estas trincheras no nos lleven al punto, digamos, de no retorno, que es eso, el no consentimiento de los perdedores, que los perdedores acaben, digamos, retando el sistema si son derrotados en las urnas. Y en esta conversación, con los que no piensan como tú, teniendo en cuenta todas estas recomendaciones que tú haces, también entiendo que nadie debería hablar desde una superioridad moral, que esto pasa muchas veces en la conversación política. Absolutamente. Eso lo cuento en el libro que se llama La ilusión de la objetividad. Todo el entramado de cómo nos informamos de forma sesgada, de cómo intentamos siempre buscar información que confirma nuestros prejuicios, al final lo que acaba haciendo es que inconscientemente creamos que nosotros somos los poseedores de la verdad, que nosotros tenemos datos contrastados que avalan nuestras creencias, y que los demás, si tienen otra posición, es porque están desinformados, es porque tienen solo información parcial, ¿no? Y por lo tanto empezamos las conversaciones como, déjame que te cuente. Espérate un momento, cállate, déjame que te explique, porque si yo te explico, lo vas a entender y vas a cambiar de opinión. Y luego hay otra cosa igual de importante de la empatía en tu libro, creo, que es reconocer que te has equivocado y cambiar de opinión. Y decirlo con orgullo. A mí eso me parece importantísimo, porque todos los partidos políticos se equivocan, todos nos equivocamos, pero nos cuesta muchísimo reconocer. Claro, hay algo de concederle al eso es, al contrario. Si reconozco el error, le concedo. Pero esto pasa también en la política, los que se dedican a la política. Es decir, las negociaciones son tan complicadas porque nadie quiere dar la sensación de que cede y negociar. O incluso de que cambia de opinión. Sí, pero negociar es eso, negociar es ceder, negociar es... ¿no? Claro, porque cuando cambias de opinión estás reconociendo que estás entrando en contradicciones, que no eres coherente. Y eso está muy vinculado a una emoción que queremos proteger, y es de las emociones que más protegemos, que es la autoestima. El sentirnos, digamos, bien con nosotros mismos, pensar que somos los mejores, ¿no? Eso provoca que la gente no quiera ni pensar que a otros tienen razón, ni que tú tienes que cambiar de opinión, ¿no? Y eso lo comento, ¿no? Que un ejercicio importante es reivindicarse, es decir, rebelarse contra esta cuestión. Es decir, cuando cambies de opinión, decirlo de forma clara, no de forma tímida, como diciendo esto es algo dañino para mi autoimagen, sino al contrario, que mi autoimagen se construye a través del cambio de opinión. Pero eso es muy complicado, porque hay muchos elementos de disonancias que queremos evitar, que nos lleva a ese terreno, ¿no? Yo en el libro cuento una anécdota de que incluso una vez en televisión española, cambié de opinión después de una entrevista. Hablamos de la corona,
hablamos de la corona, pasó por ahí líderes de Vox y del Partido Popular, me criticaron mi diagnóstico y la semana siguiente reconocí que tenían razón, que había sido parcial en mi análisis y que tenían razón en sus valoraciones. Es que algunos medios de comunicación lo titularon: el politólogo de Televisión Española cambia de opinión. Para que veas el grado de claro. No lo decían en forma de fíjate qué buen politólogo es, sino como una forma de gravante. Yo creo que en una conversación con alguien acabas diciendo, ostras, pues me has convencido, porque yo tenía unos prejuicios, porque yo venía con un punto de vista ya formado desde mi casa. Tú me has abierto ahí una puerta por la que yo he podido entrar. En el fondo es una enorme satisfacción cuando alguien te añade argumentos y puntos de vista y dices, ostras, es que ahora lo veo de una manera mucho más amplia, aunque luego... Y a mí me da la sensación, y te pregunto, Lluís, si la polarización se retroalimenta. Porque a mí me da la sensación de que cuanto más grande es la polarización, más se distancian y por tanto hay un desconocimiento más grande del otro. O por lo menos en mi experiencia, cuando he viajado por trabajo a sitios extremadamente polarizados, en Israel o en Ruanda, donde hubo un genocidio, lo que en esencia se basa y desde donde crece todo lo demás es en el desconocimiento del otro. El otro es una caricatura ajena y que por tanto produce miedo. Y eso, claro, desde ahí se construye todo lo demás. No sé si esto es un poco así. No, estoy totalmente de acuerdo. Los estereotipos son inevitables, ¿eh? También es una cuestión inherente en el Homo sapiens. Eso es así y por tanto no tenemos que denostar todos los estereotipos, porque los estereotipos en el fondo nos hacen más adaptativos. El estereotipo nos sirve para ser más adaptativos. Nos formamos prejuicios porque a veces si tenemos que tener información completa para formarnos un juicio, acabaríamos siendo pasto de nuestros depredadores. Intentamos decir, uy, esto es peligroso, me voy corriendo. A lo mejor no, era muy cándido, ¿no? Pero es verdad que cuando hay prejuicios, muchas veces lo que hace incluso es territorialmente la gente se segmenta y cada uno vive en sus propias tribus. Y no hay nada más dañino, y eso cuento algunas investigaciones en el libro, cuando se crean clústeres de ideas, es decir, barrios conservadores, barrios progresistas, que viven cerca, pero no juntos, eso es lo peor para los prejuicios. Porque tener prejuicios de gente que está muy lejana, no vas a tenerlas. Sí. Los prejuicios están con aquellas personas que no hablas diariamente, pero que ves con tus ojos, ¿no? Y eso, en la polarización, acabamos creando sociedades de este tipo. Sociedades, digamos, juntas, pero no revueltas. Y el junto y no revuelto yo creo que es un agente polarizador importante de retroalimentación. Preguntábamos por la experiencia, por la opinión de los oyentes. David, desde Madrid, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Encantado de estar en tu programa. Yo que nos hayas llamado. Cuéntanos, ¿tú cómo ves este debate, esta conversación que mantenemos hoy? Bueno, la veo muy interesante y nada, voy a compartir mi experiencia. Mi novia es muy del PP, yo soy muy del PSOE, de hecho soy militante del Partido Socialista. La convivencia es maravillosa, nos queremos muchísimo, pero la conciliación ideológica absoluta y totalmente imposible. Te comento, bueno, yo, de hecho, conozco a Pedro Sánchez desde hace 20 años, me considero amigo suyo, obviamente he perdido el contacto con él porque ahora es presidente del gobierno, y ella, pues bueno, tiene familiares que militan muy activamente el Partido Popular, y ella se whatsappea en secreto con su familia metiéndose con Pedro Sánchez, y entonces tenemos que, yo digo, no te voy a enseñar lo que me estoy whatsappeando con mi familia porque si no nos dejamos de hablar. Y entonces, bueno, pues así conseguimos toda una convivencia que la basamos en el amor, en el cariño y eso sí. Pero dime una cosa, David, ¿qué pasaría si hablarais de política? O sea, ¿qué pasaría si os pusierais a cenar por la noche y hablarais de política? ¿Estaríais cada uno en vuestra trinchera? Bueno, pues te cuento, ¿no? El otro día, bueno, sí, es la trinchera. O sea, el otro día hubo la manifestación en Colón. Y entonces, bueno, pues salía la noticia en la SER como no puede ser de otra manera, y yo le decía, bueno, han ido 4 gatos, y me dice, ¿cómo 4 gatos? Si son miles y miles de personas. Y le digo, oye, tampoco lo digas con ese tono. Y yo, bueno, pues no haber pactado con los que estáis pactando, porque es que habéis metido a RC y a Bildu en el gobierno. Entonces, bueno, vamos a dejar de hablar de esto porque no vamos a llegar a ningún sitio bueno. Una escalada muy rápida ahí. Es una escalada muy rápida y lo mejor es dejar de hablar. Y entonces, oye, ¿qué nos une? El amor, el cariño. ¿Y qué nos cementa desde el punto de vista ideológico? Yo creo que es el respeto a las reglas, ¿no? Lo que se llama la Constitución. Entonces, quien gana ha ganado, pero oye, yo soy del Madrid, ella es del Atleti y eso es irreconciliable y eso va a ser así siempre. Entonces, aprender a convivir con la diferencia ideológica es un poco en lo que estoy ahora, que también para mí es una novedad, porque bueno, no era lo habitual en mí, pero nos hemos enamorado y el amor es lo que nos une.
Esperen a tener hijos. No, iba a decir, no, mira, iba a formular eso, porque David, ¿tenéis hijos? No tenéis hijos. No, a ver, yo ya Claro, nos es que... hemos enamorado a los 55, ¿eh? O sea, Vale, pues entonces ya está. No, iba a Mira. decir, porque entonces si no llega la decisión de llevamos a los hijos a un colegio público o a un colegio privado, es decir, que ya cuando la ideología ya se mete en cuestiones domésticas, a lo mejor es un poco más difícil de gestionar, pero oye, yo te voy a decir una cosa, David, viva el amor, ¿eh? Sí. No, bueno, es que al final el amor yo creo que es el mayor arma de destrucción masiva, ¿no? Es el mejor argumento para todo, ¿no? Oye, amémonos entre todos los españoles y mantengamos las diferencias en nuestros grupos de opinión, cada uno por su lado, ¿no? David, Pero bueno, muchísimas nada. gracias por tu sinceridad, sobre todo. Un beso. Muchísimas gracias a vosotros, un beso. Hasta luego. Yo no sé, Luis, si eso lo podrías incorporar tú a tu libro. Sí, no, de hecho en el libro hablo de algunos experimentos sobre amor y partidismo, y no es tan así como cuenta, quiero decir que es un acto excepcional, ¿no? Cómo veas de atractivo una persona va en función de la ideología que tiene, ¿no? Eso hay experimentos de eso, ¿no? Que realmente es ver una persona atractiva o no es algo absolutamente objetivo. Y luego no es lo mismo, discutir de política con alguien que te da igual que con alguien que quieres, porque hay algo que se mezcla ahí en lo emocional, como y que es más me complicado. fastidia que pienses así, y entonces hay una escalada emocional más rápida. Pero suele haber más endogamia, ¿eh? Las parejas suelen ser monolíticas en las preferencias políticas. Lo tengo que dejar aquí, teníamos más llamadas, tenemos muchas más cosas que hablar con Luis, pero Hay tema. Se nos hizo corto, ¿eh? En cualquier caso, como se les ha hecho corto a los oyentes, hay un libro que ha escrito Luis Urriols que se titula Democracia de trincheras, ¿por qué votamos a quienes votamos?, que además se lee muy bien, es decir, que nadie piense que es una tesis de esas sesudas, se lee muy bien y yo creo que vale muchísimo la pena. Luis, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros seguimos ahora. 10:43 de la mañana, 9:43 en Canarias. Aquí estamos con Nacho Carretero, con Nuño Domínguez. Venimos de una conversación muy interesante, pero es que vamos a otra, también muy interesante, y ahora entenderán por qué. Según vamos cumpliendo años, vamos prestándole más atención al cuidado de la piel, a la alimentación, a hacer más ejercicio. El miedo a envejecer parece que se circunscribe al aspecto físico, en algunos casos llegando a pasar por el quirófano, como hace mucha gente. Pero, ¿qué pasa con nuestra mente? ¿Podemos prevenir perder facultades con el paso de los años? Porque, Nuño, nuestro cerebro envejece al mismo tiempo que nuestro físico. Claro. Y le prestamos mucha menos atención. Eso es, yo tengo la misma sensación que tú describes. Cada vez hacemos más deporte, comemos mejor tal, pero se nos olvida que también, igual es el órgano, uno de los órganos más importantes que Sí, porque tenemos, podemos ¿no? estar ideales por fuera, Claro, pero... y sobre todo la memoria, ¿no? Todos experimentamos esas pérdidas de memoria que decimos, oye, esto ya será la vejez o no. Y es verdad que empezamos a envejecer a los 40, 45, tal, o sea que está ahí ese envejecimiento del cerebro, y es importante saber que se puede, por lo menos, ralentizar el deterioro de la memoria, el deterioro cognitivo. Sobre etcétera. todo teniendo en cuenta que cada vez vivimos más años. Claro, es que es el problema. Antes estábamos diseñados para durar hasta los 40, una vez que te habías reproducido, hasta luego, te comía un león. Pero claro, es que ahora vivimos 80. Para adentrarnos en el cerebro y conocer cómo envejece y qué hacer para prevenirlo, está con nosotros Carlos Dotti, es investigador del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, autor de La ciencia del buen envejecer. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cuándo empieza a envejecer nuestro cerebro? Hola, pregunta trampa. No, por saber si yo ya lo tengo muy viejo. No, bueno, esto deberíamos primero saber cuándo empezamos a envejecer, cuándo empezamos a perder facultades, no solamente en el cerebro, porque el cerebro no es un órgano que funciona independiente del sistema circulatorio, ni del sistema muscular. Entonces vamos a empezar a envejecer, cada uno va a empezar a envejecer de una manera, de un momento a otro diferente. Somos peculiares, somos individuos, y entonces, dependiendo del envejecimiento que tengan nuestros vasos sanguíneos, vamos a ir envejeciendo. Dependiendo del envejecimiento que tenga nuestra musculatura, vamos a ir envejeciendo nuestro sistema osteoarticular. Pero yo diría que el envejecimiento nuestro va a empezar a hacerse notable cuando sintamos que vamos perdiendo capacidades. Porque ¿qué le pasa al cerebro con el paso de los años? Bueno, al cerebro con el paso de los años, lo que le va ocurriendo, digamos, el cerebro es un órgano muy complejo, son muchísimos órganos, no es un solo órgano, está lleno de estructuras, y no es lo mismo el cerebelo que el hipotálamo, ni el hipocampo, ni la corteza sensorial, ni la auditiva, ni nada de eso. Entonces,
a diferentes estructuras le va a ir pesando el paso de los años de manera diferente. Al hipotálamo le va a ocurrir que las estructuras que regulan los núcleos dentro del hipotálamo, que regulan la función de nuestra tiroide, de nuestro hígado, de nuestra glándula suprarrenal, de nuestras gónadas, esos pequeños núcleos van a ir sufriendo cambios. Los núcleos estos no son núcleos de una célula, sino que en neurología llamamos núcleo a grupos de células. Estos grupos de células van a estar afectados. ¿Por qué van a estar afectados? Bueno, porque hay lo que se llama un feedback loop, una retroalimentación. Entonces, cuando envejezcan las gónadas, esto ocurre, esto va a repercutir a nivel del hipotálamo. ¿Qué le pasa a una neurona que está envejeciendo? Una neurona que está envejeciendo va perdiendo capacidad para ir reparando el daño que se va produciendo constantemente en su ADN. ¿Por qué se produce el daño constante en su ADN? Por la simple función, por el simple hecho de que vivimos. Vivir es caro. Vivir tiene un costo, ¿ok? No es gratis. Lo que yo estoy haciendo me está produciendo un costo. Lo que estás escuchando te está produciendo un costo, porque estás tratando de entender. Todo eso genera daño. Por un lado genera daño, por otro lado genera energía. Esa energía por ahí se escapa un poquito y produce otros radicales libres, pero no solamente eso. El metabolismo que estás utilizando, que tus células están utilizando para entendernos, es costoso también. Entonces todo eso lleva a que la célula tenga que estar luchando constantemente para reducir ese gasto metabólico, porque nosotros queremos tener menor gasto metabólico. Y entonces al ir produciéndose defectos en la reparación del ADN, se van produciendo defectos en la función de las proteínas que ese ADN codifica. Y esa función que se va haciendo defectuosa la tiene que compensar otra proteína. Tenemos que tener en cuenta, sí. Y entonces, cuando hablamos de prevenir, ¿hablamos de que se produzca menos daño o de retrasar este daño? Yo creo que cuando hablamos de prevenir... buena pregunta. Sí, es muy interesante. He gastado unas cuantas neuronas para hacer esta pregunta, también lo digo. Sí. Has envejecido un poco ahora. Yo te digo que ahora te veo un poquito más vieja. A ver, es muy interesante. Prevenir es esencial. ¿Ok? Y la alternativa es recuperar. Recuperar es mucho más difícil. Recuperar es mucho más difícil. Cuando se produce un daño, la maquinaria que se necesita para repararlo es costosa, utiliza mucha energía. Mientras que si yo genero menos, digamos, esa maquinaria no va a ser necesaria que se activa porque no voy a haber producido daño. Entonces, yo creo que es muy bueno prevenir, ¿Y cómo lo hacemos, Carlos? ¿Eso cómo se hace? A ver, bueno, lo primero que tenemos es que tenemos que tener esperanza de que venimos paridos y educados de una manera en la cual no tenemos un fondo genético de disfunción cerebral. Eso es lo primero, pero eso no lo sabemos todavía. A lo mejor algún día se sabrá si ya tenemos alelos o isoformas de genes que nos predisponen a tener. Entonces, asumiendo ahora, cruzando los dedos, rogando cada uno lo que sea, de que venimos con un fondo genético y ambiental bueno, ahora lo siguiente es, ¿qué es lo que nutre a todas las células de nuestro organismo? La sangre. Entonces, yo creo que el sistema vascular. O sea, si yo le tuviera que dar una recomendación, que la estoy dando, aunque queremos que la des, es cuidar muchísimo el sistema cardiovascular. Pero el sistema cardiovascular no se cuida solamente a través de mantener la presión arterial baja, evitar las arritmias, yendo al cardiólogo, obviamente, cada tanto sí es muy útil, sino que también lo podemos cuidar para reducir lo que ocurre con el envejecimiento, que es la rigidización de los vasos sanguíneos, porque con el envejecimiento
hay programas internos que hacen que produzcamos más colágeno, menos elastina en los vasos se hacen más rígidos, eso retrasa la circulación de la sangre, cuando se retrasa la circulación de la sangre es más fácil que se formen placas de ateroma, estas plaquitas de ateroma producen daño inflamatorio, hay infiltrado en la pared endotelial, en la pared muscular lisa de los vasos, y eso lleva a desastres universales. Por universales me refiero al cuerpo. Al cuerpo de cada uno. Porque no hay célula que no esté irrigada. No hay célula que... Con el cerebro eso es aún más dramático. Porque si bien representa el 2% que es de la masa del cuerpo, necesita el 20% del oxígeno. ¿Me entendés? La demanda que me está produciendo esta entrevista es bien no quiero alta. ser responsable de nada. Me van a tener que compensar de alguna manera. Responsable de nada. Pero bueno, Carlos, salud cardiovascular, con lo cual, buena dieta, deporte. Exacto, esa es la forma O sea, de cuidar lo el mismo cerebro. que serviría para cuidar nuestro físico. Al final es una receta fácil, ¿no? Pero y una luego- receta fácil. y Es luego- una receta fácil, pero no es tan simple de ejecutar. Porque si hay, como decía antes, está la variedad entre los humanos, está la variedad que no todo el mundo puede hacer el ejercicio físico, no todo el mundo puede tener una dieta saludable, no todo el mundo tiene la conciencia de tener este tipo de dos cosas para tener un cerebro saludable. Entonces, acá, que tiene que haber unas campañas más intensas, pero por otra parte hay gente que no se le puede dar. Hay gente que viene con... Claro, es y un luego, tema. Carlos, hay ejercicios de mente, una cosa que se dice siempre, no, es que tienes que estar activo, que tienes que tener la cabeza activa. ¿Hay ejercicios de mente también? Más allá de los ejercicios Sí. físicos que ayudan, evidentemente, por el oxígeno que requiere nuestro cerebro. La pregunta no es si hay, es si sirven. Ah, exacto, sí sirven, sí Claro, sirven. Porque Tienes toda la razón del mundo. A verlos, Sí sirven. los hay. A ver, con respecto a eso, lo primero, no dañan. ¿Ok? Que no es poca cosa. Lo segundo, lo que se recomienda es, si bien los ejercicios de mente pueden ayudar, los estudios clínicos grandes no demuestran que vayan a reducir el daño cognitivo que viene aparejado con la edad. Porque ya, eso es un tema. Lo que sí sugieren los geriatras especialistas en neurología es que más que los ejercicios de mente, estos de libros y crucigramas y ese tipo de cosas que, repito, no dañan y no van a hacer mal y es probable que hagan bien, es cambio de actitudes en relación con las que se tenían hasta ese momento. Si una persona era muy lectora y sigue siendo lectora, eso no ayuda tanto como si esta persona se pone a aprender el acordeón. Digamos. Eso ayuda más. Eso Aprender. ayuda O sea, más. iniciar una nueva actividad, Exactamente. aprender Es algo. aprender algo. Yo, digamos, y yo estoy convencido que sí, porque yo lo que quiero es activar más circuitos. El cerebro es una red tremendamente compleja. Y si yo estoy siempre activando, juego al ajedrez, juego al ajedrez, juego al ajedrez, juego al ajedrez, jugar al ajedrez es buenísimo. Pero si me pongo, tengo 65, 70, quiero, no, yo juego mucho al ajedrez. No, yo creo que es mejor en ese caso que este señor siga jugando al ajedrez o esta señora siga jugando al ajedrez. Pero que además intente una actividad diferente. Pero que puede ser desde ponerse a cocinar, a tocarla, aprender Sí, a tocar la guitarra o aprender alemán. ¿Y qué papel juega también la actitud de cada uno ante el envejecimiento? Está de nuevo. Es esencial. No, Voy a jubilarme ya. No, es esencial. 2 neuronas menos. Es esencial. Están los que, creo que en el libro lo pongo porque es muy curioso, están los viejos con buena... Sí. con buena onda, no sé cómo se dice, Sí, con sí, buena sí, actitud. sí, con buena actitud. Con buena actitud. Y los que bajan los brazos. huraños, los bajan los brazos. Eso es muy dependiente de la personalidad. Pero te explico una cosa. Ninguna de estas cosas es... En ciencia tenemos que ser muy precisos a la hora de decir las cosas. ¿Es suficiente ser huraño para desarrollar una enfermedad degenerativa o tener trastornos cognitivos? La respuesta es no. ¿Ok? Sí. ¿Y es necesario? No, la respuesta es tampoco. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con muy buena actitud que sufre de Alzheimer. Así que, obviamente, todo suma. Una persona huraña
va a tener más problemas de comunicación, se va a aislar más y eso va a crear un campo fértil para que en caso de tener una diabetes o una arritmia se desencadene. Pero no es suficiente, pero es un factor de predisposición. Lo mismo que la obesidad o la diabetes tipo 2. Okay. Lo voy a tener que dejar aquí porque yo estoy agotada. O sea, después de sí, la pero entrevista- preguntas muy certeras. Claro, por eso, tú hoy no has envejecido nada. Yo estaba escuchando, entonces mis neuronas están más Se tranquilas. salvó. Se salvó. Carlos Dotti, la ciencia del buen envejecer, cómo afecta el paso del tiempo a nuestras capacidades mentales y cómo prevenir sus efectos. Muchísimas gracias, ha sido un placer. No, Muchas gracias, muchísimas Carlos. gracias. A Una ustedes. maravilla. Chicos, hasta la semana que viene. Que seremos una La semana semana que más viene. viejos. Bueno, eso vosotros, yo voy a hibernar de aquí la semana que viene. Hasta luego.